Bienvenidos. Este es el día número 218. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Judith, del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. El Espíritu Santo está pronto para darse a nosotros, gracias a la súplica eficaz de nuestro Señor Jesucristo. El mérito infinito de su pasión habla en favor nuestro, atrae sobre nosotros la gracia del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Judith, capítulo 12. Luego Holofernes la hizo pasar al lugar donde tenía preparada su vajilla de plata, y ordenó que le sirvieran de sus propios manjares, y le dieran a beber de su vino. Pero Judith le dijo: «No comeré de ellos para no incurrir en falta. Lo que he traído conmigo me bastará». Holofernes le respondió: «Y cuando se acaben tus provisiones, ¿de dónde sacaremos otras semejantes, ya que entre nosotros no hay nadie de tu pueblo?» Judith le dijo: «Quédate tranquilo, Señor, porque antes que consuma mis provisiones el Señor habrá cumplido por mi intermedio lo que tiene determinado». Luego los oficiales de Holofernes la condujeron a su carpa, y ella durmió hasta la medianoche. Antes de la aurora se levantó y mandó decir a Holofernes: «Señor, ordena que me dejen salir para hacer oración». Y él ordenó a sus guardias personales que no se lo impidieran. Así permaneció Judith 3 días en el campamento. Cada noche salía al valle de Betulia y se bañaba en la fuente que estaba en el campamento. Cuando salía del agua oraba al Señor, el Dios de Israel, que dirigiera sus pasos para resurgimiento de los hijos de su pueblo. Y cuando regresaba ya purificada, permanecía en la carpa hasta que le traían su alimento hacia el atardecer. Al 4.º día, Holofernes ofreció un banquete exclusivamente para su personal de servicio, sin invitar a ninguno de sus oficiales. Y dijo a Bagoas, el eunuco que era su mayordomo: «Trata de convencer a esa mujer hebrea que está bajo tu cuidado, para que venga a comer y a beber con nosotros, porque sería vergonzoso que dejáramos partir a una mujer como esta sin haber gozado de ella. Si no logramos conquistarla, ella se burlará de nosotros». Bagoas salió de la presencia de Holofernes, fue a donde estaba Judith y le dijo: «No tenga reparo esta preciosa joven en presentarse ante mi señor para ser honrada por él y beber alegremente con nosotros. Hoy serás tratada como una de las asirias que viven en el palacio de Nabucodonosor». Judith le respondió: «¿Quién soy yo para contradecir a mi señor? Haré gustosamente todo lo que le agrade, y eso será para mí un motivo de alegría hasta el día de mi muerte». Enseguida se levantó y se atavió con sus vestiduras y con todos sus adornos femeninos. Su servidora se adelantó y le extendió en el piso ante Holofernes las pieles que Bagoas le había dado para su uso diario, a fin de que comiera reclinada sobre ellas. Judith entró y se reclinó. El corazón de Holofernes quedó cautivado por ella. Su espíritu se turbó y ardía en deseos de poseerla, porque desde la primera vez que la vio, buscaba la oportunidad de seducirla. «Bebe», le dijo Holofernes, «y alégrate con nosotros». Judith le replicó: «Beberé con mucho gusto, Señor, porque desde el día en que nací jamás he apreciado tanto la vida como hoy». Entonces tomó lo que le había preparado su servidora, y comió y bebió en presencia de él, mientras Holofernes, encantado con ella, bebió tanto vino como nunca lo había hecho en un solo día desde su nacimiento. Cuando se hizo tarde, sus ayudantes se retiraron inmediatamente.
Bagoas cerró la carpa por fuera después de hacer salir a los que estaban con su señor, y todos se fueron a dormir, rendidos porque habían bebido demasiado. Solo Judith quedó en la carpa, mientras Holofernes, completamente ebrio, yacía tendido en su lecho. Judith mandó a su servidora que se quedara fuera de su dormitorio y que la esperara a la salida como todos los días, porque había dicho que saldría para hacer oración y había hablado en el mismo sentido a Bagoas. Cuando todos ya se habían retirado de la carpa y no quedaba nadie dentro de ella, ni grande ni pequeño, Judith, de pie junto al lecho de Holofernes, dijo en su corazón: Señor Dios Todopoderoso, mira favorablemente en esta hora lo que voy a hacer para la exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de acudir en ayuda de tu herencia y de realizar lo que me había propuesto para aplastar a los enemigos que se alzaron contra nosotros. Judith se aproximó entonces a la barra del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó de allí su espada y, acercándose al lecho, lo tomó por la cabellera y exclamó: Fortaléceme en esta hora, Dios de Israel. Luego le asestó 2 golpes en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Hizo rodar el cuerpo desde el lecho y arrancó el cortinado de las columnas. Poco después salió y entregó a su servidora la cabeza de Holofernes. Ésta la metió en la bolsa de las provisiones y las dos salieron juntas, como lo hacían habitualmente para la oración. Atravesaron el campamento y, bordeando el barranco, subieron a la pendiente de Betulia hasta llegar a sus puertas. Judith gritó desde lejos a los guardias de las puertas: «Abran, abran las puertas. Dios, nuestro Dios, está con nosotros para manifestar todavía su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos como lo ha hecho hoy». Apenas escucharon su voz, la gente de la ciudad se apresuró a bajar a las puertas y convocaron a los ancianos de la ciudad. Todos acudieron rápidamente, desde el más pequeño hasta el más grande, porque les parecía increíble que hubiera vuelto. Abrieron las puertas para recibirlas, encendieron una hoguera para poder ver y se agolparon alrededor de ellas. Judith les dijo en voz alta: «Alaben, alaben a Dios. Alaben a Dios, que no ha retirado su fidelidad del pueblo de Israel, sino que por mi intermedio ha destrozado esta noche a sus enemigos». Entonces sacó la cabeza de la bolsa y la mostró diciendo: «Aquí está la cabeza de Holofernes, el general en jefe de los ejércitos asirios, y este es el cortinado bajo el cual estaba tendido completamente ebrio. El Señor lo ha matado por la mano de una mujer. Por la vida del Señor, que me protegió en el camino que recorrí. Mi rostro lo sedujo para su perdición, pero él no cometió conmigo ningún pecado que me manchara o me deshonrara». Todo el pueblo quedó fuera de sí, y postrándose adoraron a Dios y exclamaron unánimemente: «Bendito eres, Dios nuestro, porque hoy has aniquilado a los enemigos de tu pueblo». Osías, por su parte, dijo a Judith: «Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra, y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado, y siempre recordarán el poder de Dios. Que Dios te exalte para siempre, favoreciéndote con sus bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida al ver la humillación de nuestro pueblo, sino que has conjurado nuestra ruina, procediendo resueltamente delante de nuestro Dios». Y todo el pueblo añadió: «Amén, amén». Judith les dijo: «Escúchenme, hermanos. Tomen esta cabeza y cuélguenla sobre las almenas de la muralla.
Después, cuando despunte el alba y se levante el sol sobre la tierra, cada uno de ustedes tomará sus armas de combate, y todos los que puedan hacerlo saldrán de la ciudad. Pónganles al frente un jefe como si fuera a descender a la llanura hasta los puestos de avanzada de los asirios, pero no bajen. Ellos tomarán sus armas e irán al campamento a despertar a los jefes de su ejército. Estos a su vez se precipitarán hacia la carpa de Holofernes y al no encontrarlo, quedarán aterrorizados y huirán delante de ustedes. Ustedes y todos los habitantes del territorio de Israel los perseguirán, exterminándolos en su retirada. Pero antes de ejecutar todo esto, tráiganme a Ahior, el amonita, para que él vea y reconozca al que había despreciado al pueblo de Israel, y lo envió para que muriera entre nosotros. Llamaron entonces a Ahior, que estaba en la casa de Osías. Cuando éste llegó y vio la cabeza de Holofernes en la mano de uno de los hombres de la asamblea del pueblo, cayó desvanecido. Apenas lo reanimaron, se arrojó a los pies de Judith y postrándose ante ella exclamó: «Bendita seas en todos los campamentos de Judá y en todas las naciones, las que al escuchar tu nombre quedarán asombradas. Pero ahora cuéntame lo que has hecho durante todos estos días». Judith en medio del pueblo le contó todo lo que había hecho, desde el día de su partida hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, el pueblo la aclamó dando grandes vítores, y los gritos de júbilo se extendieron por toda la ciudad. Ahior, por su parte, al ver todo lo que había realizado el Dios de Israel, creyó firmemente en él, se hizo circuncidar y fue incorporado al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Al despuntar el alba, colgaron de las murallas la cabeza de Holofernes, y todos los israelitas empuñaron sus armas y avanzaron en escuadrones por las laderas de la montaña. Los asirios, al divisarlos, enviaron mensajes a sus jefes. Estos a su vez se dirigieron a los generales y capitanes y a todos sus oficiales. Ellos llegaron a la carpa de Holofernes y dijeron a su mayordomo: «Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos han tenido la audacia de bajar a combatir contra nosotros para ser totalmente exterminados». Bagoas entró y golpeó las manos ante la cortina de la carpa, suponiendo que Holofernes estaba acostado con Judith. Como nadie respondía, descorrió la cortina, penetró en el dormitorio y lo encontró muerto, tendido sobre el umbral y decapitado. Él lanzó un alarido llorando y sollozando, y dando grandes gritos desgarró sus vestiduras. Luego entró en la carpa donde se alojaba Judith, y al no encontrarla se precipitó hacia la tropa vociferando: «Esos esclavos nos han traicionado. Una mujer hebrea ha cubierto de vergüenza la casa de Nabucodonosor. Miren cómo yace Holofernes tendido en el suelo y sin cabeza». Al oír estas palabras, los jefes del ejército asirio rasgaron sus túnicas completamente desconcertados y lanzaron grandes gritos y alaridos por todo el campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Eclesiastés, capítulo 2. Yo me dije a mí mismo: «Ven, te haré experimentar el placer, goza del bienestar». Pero también esto es vanidad. De la risa dije: «No es más que locura», y de la alegría: «¿Para qué sirve?». Decidí estimular mi carne con el vino, manteniendo la mente lúcida, y dejarme llevar de la insensatez hasta ver qué les conviene hacer a los hombres bajo el cielo en los contados días de su vida. Emprendí grandes obras, me construí mansiones y planté viñedos, me hice jardines y parques, y planté allí toda clase de árboles frutales, me fabriqué cisternas para regar el bosque donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas, y algunos me nacieron en casa.
Poseí también ganado en abundancia, más que todos mis predecesores en Jerusalén. Amontoné además plata y oro, y tesoros dignos de reyes y de provincias. Me conseguí cantores y cantoras y muchas mujeres hermosas, que son la delicia de los hombres. Llegué a ser tan grande que superé a todos mis predecesores en Jerusalén. Sin embargo, la sabiduría permanecía siempre conmigo. No negué a mis ojos nada de lo que pedían, ni privé a mi corazón de ningún placer. Mi corazón se alegraba de todo mi trabajo, y este era el premio de todo mi esfuerzo. Pero luego dirigí mi atención a todas las obras que habían hecho mis manos, y a todo el esfuerzo que me había empeñado en realizar, y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. No se obtiene ningún provecho bajo el sol. Entonces volví mis ojos hacia la sabiduría, hacia la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el sucesor del rey? Lo mismo que ya se había hecho antes. Y vi que la sabiduría aventaja a la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, mientras que el necio camina en tinieblas. Pero yo sé también que a los dos les espera la misma suerte. Y me dije a mí mismo, si la suerte del necio será también la mía, ¿para qué entonces me hice más sabio? Y pensé que también esto es vanidad, porque no perdurará el recuerdo ni del sabio ni del necio. Con el paso de los días todo cae en el olvido. Así es. El sabio muere, igual que el necio. Y llegué a detestar la vida, porque me da fastidio todo lo que se hace bajo el sol. Sí, todo es vanidad y correr tras el viento. Y también detesté todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol y que tendré que dejar al que venga después de mí. Y quién sabe si él será sabio o necio, pero será el dueño de lo que yo he conseguido con esfuerzo y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Y llegué a desesperar de todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. Lo único bueno para el hombre es comer y beber y pasarla bien en medio de su trabajo. Yo vi que también esto viene de la mano de Dios, porque ¿quién podría comer o gozar si no es gracias a Él? Porque al que es de su agrado, Él le da sabiduría, ciencia y alegría. Al pecador, en cambio, lo ocupa en amontonar y atesorar, para dárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y correr tras el viento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 52. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén
sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.